Bueno, se me oye bien, ¿verdad? Quiero pensar que sí. Vale, es un placer tener a tantas caras conocidas aquí, de verdad, me siento un poquito más arropado. Tener a Libe ayudando en todo lo técnico ha sido una suerte maravillosa. Y bueno, mi nombre es Asier Aguayo, para los que no me conozcáis. Y este curso he estado en el Máster de Investigación y Creación en Arte en la UPV aquí en Leioa. Durante este año he cursado un trabajo final de máster, que es el cual os voy a exponer ahora, cuyo título era Patrimonio gráfico del cartelismo político en Euskal Herria durante la transición a la democracia. A la hora de presentarlo, querría dar el primer apunte, que es lo primero que apunté cuando presenté el TFM, que es que me faltaba una palabra que sí que considero que era clave en aquel título, que es recuperación del patrimonio. Me parece importante dejar claro esto ahora, porque esto, aunque vayamos a hablar de historia, aunque vayamos a hablar de política, aunque vayamos a hablar de sociedad, esto es una investigación desde el arte y es un trabajo de recuperación del patrimonio y, vuelvo a insistir, gráfico. Mi investigación está dentro del departamento de dibujo y es importante que comunicaros esto. Y ahora sí que me gustaría un poquito entrar primero en las tripas de lo que son las letras. Durante este año, después de haber cursado este máster, estoy realizando el doctorado con la subvención del gobierno vasco. Durante este curso he podido realizar algunos cursos de doctorado que he realizado en inglés y en los cuales se me instaba a analizar un poco las palabras que yo había escogido para analizar mi tesis. Y desde esas palabras poder recoger un poco toda la nube de conocimiento que es la que hoy estoy completando, estoy dando mis primeros pasos a completar durante esta que será mi tesis durante los próximos 3-4 años. Sí que me parece importante dejar claras cosas como patrimonio gráfico, diseño gráfico, activismo gráfico, agitación gráfica, incluso educación en diseño gráfico, que va a ser algo muy importante. Porque en torno a esta nube de conocimiento lo que hay también son una serie de preguntas, como podría ser ¿qué utilidad tiene dar esto en la Universidad del País Vasco? ¿O qué utilidad puede tener esto en la educación en diseño gráfico, que es una disciplina muy concreta y en la que yo me adscribo? Bueno, ahora sí, tampoco quiero hablaros mucho sobre teoría, así que me gustaría que pudierais compartir conmigo un poquito que para mí es un viaje muy bonito de colores y gritos, que son los carteles de la transición aquí en Euskal Herria en concreto. Me gustaría dar un pasito para atrás antes de avanzar para adelante, que va a ser hablar de lo que fue mi TFG, porque se da la casualidad de que yo elaboré un libro basándome en noticias del periódico El Correo, del cual extraía lo que yo consideraba más significativo de esa noticia de injusticia social y trataba de representarlo. Fue un proyecto del cual pude completar 4 meses de noticias, que ha quedado inconcluso. Y durante esta investigación que he hecho yo durante el máster en Investigación y Creación en Arte, me encontré con un póster de Oteiza que para mí ha sido muy significativo y que me gustaría enseñaros. Que quizás no conozcáis esta noticia, asesinada ayer en Ordizia, Joyes, exdirigente reinsertada de ETA, a quien se le acusaba de traidora chivata. Esto en su momento fue una noticia, vamos a decir, que cambió bastante el curso de nuestra historia reciente y que después de haberse cometido el asesinato a manos de excompañeros suyos frente a su hija en las fiestas del pueblo, pasaron muchos meses antes de que nadie se atreviera a decir nada. Tras esos meses, la Organización Pro Derechos Humanos de Euskal Herria se puso en contacto con Jorge Oteiza, que como bien sabréis, por calladito no se le conoce. Y elaboró este siguiente cartel con este eslogan, el que se hacía referencia, como podréis comprobar, a la cruz gammada, que queda bastante implícita en el cartel. En la idea original de Oteiza, este cartel iba a tener un reverso, como no lo suelen tener los carteles, que era el siguiente. La idea de que el cartel tuviera un reverso era muy sencilla, era que colgara desde lo alto y que este cartel con el viento oscilara y pudiéramos ver cómo el asesinato de ella frente a su hijo se convertía en una esvástica, siendo una clara alusión a los nazis y a un asesinato por pura ideología y por pura masacre. Pero bueno, lo que me gustaría compartir de este cartel es que esta era la idea del artista y realmente las ideas de los artistas cuando se entregan al gran público no suelen llevarse a cabo exactamente igual que como el artista en su pensamiento, en su mesa, él piensa que va a revertir en la sociedad. Porque una vez que soltamos una imagen en la sociedad hace lo que le da la gana con ella. Pero sí que me parece importante saber que para que la sociedad pueda emplear esas imágenes tienen que tener un sustrato significativo, que de esto sí que me gustaría poder hablaros. Como veis, la idea de que la imagen tuviera una vuelta nos alude a este juego infantil tan conocido del pájaro que se encierra en su cayola, en su en su jaula, Mila esker.
Tenemos el dedo acusador que se convierte en pistola, que en la idea original del póster iba a ser directamente una pistola, pero con esta imagen más abstracta podemos dar a entender no solo una pistola, sino un dedo acusación, una muerte que se cierne sobre nosotros en un campo de sangre y también, bueno, como podéis ver aquí la fotografía del hecho y obviamente la diana. Pero a la gente no le hacía mucha gracia colgar esvásticas en la calle en Bilbao, os lo podéis imaginar. Curiosamente, los pocos esvásticas que se pegaron en la pared, porque este cartel no llegó a ser colgado como Oteiza pensó que se iba a colgar, sino que la gente cogió las imágenes y las pegó en las paredes que más cerca tenían, aquí en Bilbao, la mayor parte de las esvásticas fueron tachadas con imágenes de repulsa, aunque sí que queda alguna libre, como podéis ver en esta imagen de aquí. ¿Por qué os digo esto? Porque me parece un aspecto muy importante de esta gráfica, que es la del cartel político, que no pertenece a un artista ni a un diseñador, sino que va a ser trabajada también por las masas cuyo imaginario colectivo completa. Y esto es importante. Esta imagen es del 87 y me gustaría que vierais esta esquina a día de hoy. ¿Vale? Me parece muy significativo de un pueblo, o de una ciudad o de una villa, como ha sido Bilbao, que ha estado siempre repleta de gritos en las calles y de reivindicaciones que el propio pueblo colocaba en su entorno urbano, que ahora mismo sea bastante más difícil hallarlo. Y que hayamos aceptado con total naturalidad unos carteles de 4 por 5 metros de comercios, que directamente poco tienen que ver con nosotros más allá de la intención de vendernos. Y esto lo digo yo como diseñador gráfico que colaboró con este proceso. ¿Por qué me importa entonces estudiar los carteles políticos, y especialmente aquí en este entorno? Porque lo que me gustaría reivindicar es que la gráfica, como se da a entender mayormente en la educación en diseño, no es para vender los productos más bonitos, no es para embellecer la ciudad, sino que es una representación y es una forma de... Me voy a volver a explicar, perdón. Es una forma de cambiar nuestro entorno. Y creo que nosotros tenemos que ser capaces de capturar aquello que nos han arrebatado, que es la capacidad de cambiar nuestro entorno, que cada vez se da más por supuesto que nosotros poco tenemos que ver con el entorno ciudad en el que nos movemos. Y a estas imágenes que hoy conforman nuestro imaginario colectivo tuvieron un inicio, vamos a decir, voy a decir bonito, aunque fuera la mayor parte de gente a la que le pregunto lo recuerda como unos tiempos muy grises, como las fotografías transmiten. Y sí que es verdad que estos carteles eran un hito de color en aquellas paredes grises del Bilbao, o de toda Euskal Herria genérica. Estas imágenes convivían con la gente de la misma forma que los pósters que colocamos en nuestra habitación conviven con nosotros, es decir, tienen un cierto factor de intimidad que aquel que habita un espacio aporta a ese lugar en el que habita. Y este factor de los carteles me interesa mucho porque no es que alguien suelte un objeto comunicativo a la sociedad, sino que ese objeto comunicativo transforma también la propia ciudad y es puro reflejo también de la gente que lo habita, de las necesidades que tienen, de las propias vidas. Estos carteles solo son significativos no por la calidad que hayan podido tener, sino por la trayectoria y por la acumulación que hemos tenido a lo largo de los años y por cómo han conformado, después de los 40 años de silencio que supuso el franquismo, cómo todas estas imágenes que en aquel momento eran, vamos a decir, vírgenes, inexpertas y que saltaron a la calle por primera vez, son las que hoy sí que conforman el pozo de nuestra memoria. Y esta es la razón por la que yo quiero estudiarlas. Y hablando del pozo de la memoria, a mí este cartel que me resulta fantástico, del 77 del IPES, creo que representa perfectamente de lo que os quiero hablar, que es que hasta este momento no ocurre esto. Esto es algo que aparece por primera vez aquí, que es que relacionemos las pinturas de las cuevas de Caín con unas fronteras y con una acción que es la revolución. Y aquí tenemos tradición, nación y revolución. Esto es espectacular, casi es un film, pudiéramos ver una secuencia como si alguien lo hubiera grabado en nuestro entorno. Y cuando alguien se posiciona frente a este cartel, toma conciencia de algo que en realidad no existe, que es el sentimiento nacional, que no está, no es físico, pero de repente hay una imagen que nos lo trae y de repente es real para nosotros. Y esto es una experiencia que ocurre gracias a esto. A los gritos también, hay muchas formas, pero los carteles tuvieron un papel clave en esta época en la que los medios de comunicación de masas, y especialmente los que podían acceder las partes más revolucionarias, eran limitados y eran la calle. Y el póster, la virtud que tiene es que está en la calle. Bueno, voy a dejar claro aquí el origen del cartel de guerra con el cartel político. Creo que se puede ver bastante bien en este cartel clásico del PNV, porque siempre está en el cartel político ese cuchu, ese pozo de guerra, de revolución, toda esa
Podemos recordar, por supuesto, la influencia del cartelismo en la Guerra Civil, que va a ser clave, pero van a desaparecer los dibujantes tal y como los conocíamos en los años 30. Ya no son los años 30, estamos en un periodo que va a englobar más o menos desde los 70, y yo considero que aquí la transición en Euskal Herria no ha durado lo mismo que podríamos decir que ha durado en Madrid o en otros sitios en los que, digamos, no había tanta paz, o me refiero aquí, como podríamos decir en otros sitios en la que la transición pudo ser más corta, si me puedo explicar bien. Y sí que quiero hablar de esas alusiones a la guerra y al Guernica, que va a ser una cosa que aparezca 1000 veces y que hoy en día, de hecho, siga siendo empleado a fragmentos como signo para muchas plataformas que reivindican la memoria histórica o que reivindican los derechos humanos. Y bueno, ahora es curioso verlo en un cartel de ETA. No vamos a decir que no, con el contexto que tenemos hoy en día y viéndolo en el Museo ahí en Madrid expuesto, no sé, es curioso. Aquí es donde empiezan a generarse. A mí lo que me parece muy bonito de esto y lo que me gustaría poder transmitiros es que aquí empiezan las asociaciones. Aquí hay alguien que tiene que decir, tenemos que transmitir esta idea y tenemos que hacer a la gente sentir que es parte de nosotros. Y eso se va a conseguir gracias a signos, a símbolos, a marcas que engloben a todo un conjunto de la población y que hablemos siempre de un nosotros. Curiosamente, cuando todos estos partidos hablen de un nosotros, el nosotros siempre va a ser seguramente más amplio de lo que ellos pretenden ser más amplios de lo que realmente son. Pero bueno, podemos ver ejemplos muy curiosos como este cartel del PNV con puños en alto con icurriñas, que quizás ahora sea bastante más impensable, pero que lo podemos ver también con este concepto de la amenaza, que es muy importante en el cartelismo político, que es marcar a un enemigo, que eso es muy importante. La identidad se consigue con mucha mayor facilidad si dejamos claro quién es el enemigo. Y aquí podemos ver claramente a la Guardia Civil como enemigo. Y esto va a ser muy importante a la hora de generar nuestra identidad, que la identidad se genera gracias a lo opuesto o gracias a lo que consideramos enemigo, malvado. Nos vamos a posicionar como los agredidos y va a haber un agresor al que acusemos directamente. Y hablando de acusaciones, me gustaría mostrar estos carteles, que ocurre aquí algo precioso también. Los presos por la causa se convierten en la propia nación. De repente convertimos la tierra de nuestra nación en esos presos. Y eso lo podemos representar de una forma muy sencilla, que es simplemente... que me clipa. Encerrando la bandera. Es un gesto precioso, muy sencillo. Esto es una imagen surrealista, que realmente no existe, pero con esta imagen ya nos puede dar a entender. La gente que está en la cárcel somos nosotros. Y si ellos están en la cárcel, nosotros estamos en la cárcel. Y nosotros somos prisioneros. Y esto se puede conseguir con unas imágenes, como veis, muy sencillas. Y es un proceso a la hora de manipular los pensamientos y las emociones de las personas que vamos a ver ahora de muchas formas. Estos dos carteles a mí me parecen preciosos. El de 1000 pelas, con el robo del Estado español al pueblo vasco de cada 1000 pesetas que produce Euskadi, 700 se quedan en España. Esto es de las juventudes del PNV, de EGI, de los 70. Y esto en la que tenía que ser muy bonito verlo en la calle, allí un billete de 1000 pelas enorme con nos están robando, eso tenía que ser precioso. Pero bueno, sí me parecía importante dejar claras dos cosas. Por un lado, el capital, que va a ser definitorio en la identidad nacional, y por otro lado, el tema del idioma y nuestra cultura. Vamos a relacionar ahora cultura y idioma con unas fronteras. Y este mapa de Euskal Herria, que va a ir cogiendo fuerza a medida que vayan a pasar los años, es aquí donde aparece. Tenemos referencias anteriores, sí, pero es aquí donde se va a forjar lo que conocemos hoy como nuestra bueno, no voy a decir normalidad en la situación en la que estamos, pero espero que me entendáis. Y me gustaría hablar mucho sobre cómo estos carteles reflejan a personas en las que nosotros nos vemos reflejados. Este cartel es muy bonito, de que yo no descubrí que esta alianza entre el Partido de los Trabajadores de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, el LSI y el PNV en Navarra, que no conocía su existencia, tienen un gesto muy bonito, o esta imagen en la que te demuestran que tu voto lo tiras a la basura. Y tú cuando ves esa imagen ves, estoy tirando mi voto a la basura. Y te da ese cosquilleo en la mano de decir, yo he tirado mi voto a la basura porque no he sido representado. Pero ahora aquí, con esta imagen, yo estoy siendo representado. Y si soy representado, tengo poder. Porque yo me puedo ver ilustrado en esa representación. Entonces, no solo va a ver un gesto de espejo, sino que nosotros vamos a acudir también a ello. Y es, por ejemplo, me emociono, perdonad. Bueno, por un lado están los sentimientos y por el otro lado están los razonamientos, que también es muy interesante, que es, en la Constitución no están presentes los derechos del pueblo vasco, el pueblo vasco tampoco estará presente en las urnas, abstención. 2 colores,
una frase, chapo. Y este puede ser de los carteles que a mí más me han impactado y que me parece que con un ejercicio de atracción surrealista se puede hacer una imagen tan potente, que es convertir a toda una nación en un grito ahogado por dos banderas que grita una pistola. Y por eso me gustaría decir que, aunque ya a veces me tome esto un poco a broma, un cartel puede hacer que alguien mate a alguien. Aunque parezca así un poco dramático. Y no es que quiera relacionar a ETA con los nazis, pero la verdad es que me venía muy bien este principio para lo general, que es el 11º principio de Goebbels para la propaganda, convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando impresión de unanimidad. Y esto es lo que me gustaría hablar ahora, de cómo se genera esa impresión de unanimidad, cuando en realidad somos todos muy diferentes. Estamos aquí muchísima gente y somos súper diferentes, pero nos vamos a sentir englobados en un cartel, en un fragmentito de espejo. Por ejemplo, con esta textura así, igual no se aprecia del todo en la imagen, pero los carteles en original tienen una factura preciosa, así como romántica, con unos coloretes, con una sensación de bienestar. Y si alguien tiene bienestar, ¿cómo no va a votar que sí? Bueno, y me gustaría comparároslo con esto otro, que es la imagen que tenía también el PSOE de esos obreros que van creciendo, que van mejorando sus condiciones de vida. Y ocurre algo muy gracioso cuando lo comparamos, ¿vale? ¿Cómo puede hablar todo el mundo de nosotros si somos tan diferentes? Pero esto, hoy en día sí que podemos cogerlo con un poquito de perspectiva y lo que hacemos es crear un mosaico con todo ello. Lo que sí que me gustaría con este trabajo es que sea también un trabajo de investigación en el que se vayan recogiendo no pedacitos solo para construir o reconstruir una realidad social y política de aquel momento, sino lo que nos interesa es ver cómo se reflejaban estos pedacitos y la luz que reflejaban en la sociedad, cómo afectaba. Cómo afecta que tú representes a la gente de una forma y que les hagas sentir que son parte de algo. Cómo afecta la vida de las personas que tú le hagas sentir que algo es contrario a él, o que está enfrentado a alguien, o que le haces reconocer de repente una identidad nueva, un dolor nuevo, una sensación de opresión que desconocía, o un sentimiento de libertad que antes no existía en él, como hoy día en la publicidad comercial se consigue que alguien compre algo con una necesidad que antes no tenía. ¿Cómo pasa todo esto? Sería para mí lo que me interesa. No querría haceros por eso un recorrido histórico, pero sí que me gustaría que vierais cómo todos estos carteles, por un ejercicio de superposición, de acumulación, van consiguiendo ese sustrato en nuestra mente y van generando toda nuestra red de pensamientos sociales. También, bueno, me gusta mucho esto de vota la revolución y la concordia, como con esas fotos intentaba hacer sentir a la juventud incluida por un lado y como estaban por un lado esa necesidad de romper con transmitir ese sentimiento revolucionario por un lado y por otra parte esta gente tratando de transmitir esa concordia con unas imágenes que en realidad a la hora de verlas nosotros no encontramos muchas diferencias formales, que es una cosa que me parece curioso y sí que os quería hablar también, bueno, este es un poco anecdótico, pero a mí me divierte mucho, que es el candidato del Partido Carlista, con un color a elegir para un partido político que yo creo que hoy día no se le ocurriría a nadie, que es el marrón, pero que en aquel momento era una idea muy de los 70, para inspirar esa confianza, esa tradición. Bueno, y se ha quedado como en algo anecdótico, pero la verdad que es precioso. Pero bueno. También sí que a la hora de aunar a todo el mundo en una persona o en un grupo, como veis, realmente el ejercicio del Partido Carlista de os vais a ver todos reflejados en mi rostro de monarca del siglo XVI es bastante más complicado. Pero sí que funciona bastante bien que la gente se identifica mucho con las banderas. Y aunque los ejercicios del Partido Carlista también con esta idea de ese Estado federal de colorines que se parece curiosamente bastante también a la idea que tenía UGT a la hora de visión formal, no terminó de cuajar. Realmente lo que vamos a ver va a ser más parecido a esto. Vamos a terminar con una cierta confusión en cuanto a los símbolos, en cuanto a las imágenes, porque realmente la mayor parte de cartelería que vamos a encontrar es de una izquierda que se encontraba totalmente fragmentada y dividida, y va a ser divertido ver esto cómo se representa gráficamente también. De tal forma que todo el mundo va a intentar usar rojo y verde para demostrar una cierta basquicidad, y todo el mundo va a intentar también... Bueno, está quien se va a desmarcar, desde luego. Pero va a ocurrir una cosa muy confusa a la hora de que la gente pueda elegir también o pueda identificarse con sus siglas y con sus colores, etc.
Me acerco al blanco y negro porque después voy a hablar de Chillida un poquito. Entonces quería poner, antes de hablar un poquito de Chillida, enseñar estos dos ejercicios visuales de este de Herri Batasuna y este del PNV, que con muy poquito me parecen unas soluciones muy acertadas. Esta Ikurriña en blanco y negro que todavía estoy en busca de quién la diseñó. Debe de haber bastante gente que se echa las flores a sí mismo, pero todavía no está muy claro quién diseñó esta Ikurriña en blanco y negro, que ha sido muy usada por Herri Batasuna hasta que cambió a la multicolor de 8 colores. Y esta solución también del PNV para un cartel de las elecciones que con muy poquito resuelve bastante. ¿Por qué? Porque ahora os quería volver, después de hablaros de la gráfica popular, quería hablaros un poquito, bueno, desde que sí que ha habido artistas trabajando para el póster político, que han hecho otras labores muy importantes, entre ellos Chillida nos ha dejado dos regalos o dos regalazos, que uno es este cartel para la amnistía, que luego supuso el logo para la amnistía, en el que estaba ya configurado que lo fuera a ver, y el cartel, esto ya es de los 90, de la primera manifestación por la paz, que es curioso ver cómo la misma persona que diseñó este logotipo luego va a hacer este cartel. Y esto lo vamos a ver a través de la gráfica. De Chillida decir que la verdad que me gustan mucho sus carteles culturales, yo esto ya os lo enseño porque me parecen muy bonitos, las manos de Iríbar me parecen preciosas, que fuera tan internacional como para hacer un cartel para las Olimpiadas de Múnich, me parece sublime y aún así bastante más diverso de lo que se puede pensar en la gráfica de Chillida. Pero lo que a mí me importa es esto, de esto es lo que os quiero hablar. Que esto es el grabado que hizo Chillida, original, de donde se extrajo el logo, y lo que os hablaba antes es que puede pasar cualquier cosa. Y cuando puede pasar cualquier cosa es que yo creo que Chillida nos imaginó que nadie se lo fuera a tatuar, o que lo fuera a tallar en madera, o que fueran a hacer la gracieta esta de la llave, que yo la primera vez que en mi juventud me encontré con el logotipo de la amnistía me dijeron que era una llave. Luego ya cuando estudias arte te das cuenta, pues bueno, que no era una llave. Y lo que es una palabra que tengo que decir es la resemantización, que después de todo esto pueda pasar ese dibujo de allí, cuando el artista ya poco ha intervenido, me resulta apasionante, la verdad. Porque aunque Chillida no fuera un diseñador, sí que era un artista que generaba imágenes y que tenía la buena bondad de cederlas. O vamos a decir, no quiero decir cederlas así, pero sí que la soltó o la entregó a una sociedad que luego la ha hecho suya. Esto ya no pertenece a Chillida, esto ya pertenece mucho más a la persona que se lo haya tatuado en la pierna. No sé si me estoy expresando. Bueno, y ya voy concluyendo. Me parece importante, como estamos hablando del cartelismo político aquí en Euskal Herria, hablar del MK y de las gracietas, porque la verdad que el humor, especialmente en gráfica popular, es algo importante. Este cartel de Pazman y este de ¿por qué ha de hacer falta esto para no ser menos?, que son dos soluciones hechas por Álvaro Gurrea, con el que he podido telefonearme una vez, que fue un gustazo. Me estuvo hablando mucho, bueno, como os he hablado antes de las facciones, ya hay una tesis doctoral en torno al cartelismo vasco, pero es bastante concreta sobre un periodo histórico un poquito más concreto que el mío y solo centrado en los carteles nacionalistas, y la realizó Xavier Iduate, que hizo un buen curro de catalogación de carteles, la verdad. Cuando yo le mencioné esta tesis a Álvaro Gurrea, que era del EMK, que para quien no lo sepa son maoístas, yo no pensé que me iba a encontrar en una discusión de maoístas contra trotskistas en muchísimo tiempo. Empezaron a discutir sobre que si él les habían robado el partido, que si se habían quedado esos sucios trotskistas con su dinero, y la verdad que ha sido una experiencia encontrarme con eso. Porque luego terminaron juntos los dos partidos, que es una cosa que, bueno. Bueno, y ahora sí que quería ir terminando. Siento no poderos ofreceros una imagen mejor de esta. Le hice una foto a la pantalla en los archivos de la SCAO. Para mí, bueno, es Askatasunara Estatutuarekin, hacia la libertad con el estatuto. No sé si reconocéis esta E. Pues esta E, que es muy sabiniana, de repente ahora es de parte de la policía y la encontramos aquí en un cartel con esa letra gótica que me resulta verdaderamente fascinante, porque luego he descubierto que efectivamente es una letra gótica que la robó Sabino Arana de no sé qué clase de alfabeto, etcétera, etcétera, y que hoy en día están todas las matrículas de todos los coches de la Ertzaintza. Y bueno, me parece llamativo que tanto la bandera, el símbolo de la policía, incluso la tipografía que estemos usando para el gobierno vasco, sean parte de un partido político. Parece bastante llamativo y una cosa a tener en cuenta. Con cariño. Y ahora sí que me gustaría despedirme con esta bonita imagen de la gente recogiendo los carteles. Y bueno, lo que quería decir, espero que no os haya aburrido demasiado. Yo quería daros un viaje, a mí esto me emociona mucho y me he quitado las gafas para no ver vuestra cara de aburrimiento.
Pero lo que sí que quería poder transmitiros es que los diseñadores, nuestro trabajo no es inútil, que lo que hacemos a la hora de generar imágenes afecta en lo social y lo social afecta en nosotros. Y me parece muy importante que tenemos que empezar a tener esa sensación de responsabilidad frente a la obra que hacemos. Y que aunque lancemos nuestras imágenes a la sociedad y puedan hacer con ello lo que nos dé la gana, sí que me parece que con esta investigación lo que tenemos que plantearnos es qué podemos hacer con estos conocimientos y en qué va a revertir para el conocimiento. Y muchas gracias. Hasta aquí. Vale.